Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias. Hoy nos visita el doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, hoy en calidad de investigador. Maestro, el fin de semana se da una nota en relación al reporte de los pescadores de Paraíso de un hallazgo sobre este camarón tigre. Platíquenos acerca de esta especie. Sí, el camarón tigre es una especie considerada asiática, aunque su distribución va desde África y las costas de Asia. Es una especie muy prolífica, de mucho crecimiento, que ha sido utilizada para ser domesticada y se cultiva en muchos países del mundo. Es más, se piensa que su aparición está relacionada con introducciones que se hicieron en América y en el Caribe para su cultivo. Hace varios años se introdujo en Estados Unidos, en Brasil y en Cuba también. La inquietud de este caso es porque esta especie tiene 4 veces el tamaño de las especies que nosotros tenemos aquí en el estado, 4 veces más grande. Y los pescadores pensaron que se trataba de una langosta. Platíquenos de estas características que tiene esta especie. Sí, es un camarón muy grande, puede llegar a medir 20-25 centímetros. Lo cual, al ser marino, pues para la gente que no está acostumbrado y sobre todo por las bandas de colores que tiene alternadas, pareciera por su tamaño una langosta de tamaño mediano o chico, pero es un camarón. Es más, la especie que es Penedeus monodon es un camarón común en sistemas de cultivo asiáticos. Llega a crecer muy grande. La preocupación, además del tamaño, tiene que ver con que es una especie carnívora y que podría en un momento dado estar depredando en las larvas o fases tempranas de otras especies de camarón. Eso todavía no se sabe, es una preocupación, al igual que es una preocupación el hecho de que empiece a aparecer en las costas de Tabasco. Apenas hace unas semanas fue reportado en algunos puertos de arribo en Yucatán. También llamó mucho la atención por su tamaño y por supuesto el hecho de ser una especie no nativa siempre genera muchas expectativas, muchas incógnitas. Tenemos muchos ejemplos de introducciones de especies no nativas que han causado impacto. Hay un poco de recelo, hay un poco de desconocimiento y a veces hasta miedo. Como ha pasado con el pez diablo, ¿no? Que el pobre se ha satanizado tanto hasta con el nombre por el simple hecho de que es desconocido a nosotros, ¿no? En el caso del camarón tigre, es una especie que tiene mucho valor comercial. Obviamente es un camarón comestible. Es más, seguramente la mayoría de la gente que nos ve y nos escucha la ha comido, porque en algunos supermercados, cuando uno compra el camarón grande congelado, si ven el camarón y tiene franjas blancas con café, ese es camarón tigre, por eso, y unas rayas negras, por eso el nombre de camarón tigre. Son las características. Por las características, de esta especie. es una especie comestible. La preocupación es si es peligroso, ¿para quién? Para el ser humano es perfectamente comestible. Es una especie de camarón que no tiene ningún problema, por eso es cultivado, crece muy bien, pero para los ecosistemas es donde puede ser peligroso, porque no sabemos el impacto que puede causar una especie tan grande, que puede ser además muy prolífica y que además por el tamaño que alcanza puede competir muy fácilmente contra las especies nativas de menor tamaño. Los camarones del Golfo de México, que son los que tenemos nosotros en las costas de Tabasco, como el camarón café, el camarón rosado, son especies pequeñas. El famoso siete barbas, todos estos camarones de pacotilla que se le llaman también, son pequeños en tamaño, son organismos adultos grandes, la mayoría de las veces ya en sus fases de adulto. Obviamente hay la preocupación y por lo tanto hay la necesidad de hacer estudios sobre el origen de estos organismos y el posible impacto en los ecosistemas naturales de las costas de Tabasco. Con relación a esto, doctor, me surgen 2 preguntas. Al ser el extraño de la región, en este caso, y me dice que devora otras especies, ¿a qué especies devora?
¿A cuáles ataca? Pues más bien el hecho de que es carnívoro se alimenta de otros organismos y puede ser, no lo estoy asegurando, depredador de otras fases larvarias o tempranas de otros organismos, no necesariamente camarones, pero como no hay mucha información sobre de qué podría estarse alimentando, precisamente es de los estudios que hay que hacer. Sí, es importante. Hace poco leía yo una pequeña nota que sacó una profesora reconocida de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está basada en Cizal, Yucatán, que era necesario generar grupos de investigación multidisciplinarios para abordar el tema, porque es una especie que está ya colonizando las costas del Caribe mexicano. Ahora ya aparece en Tabasco, entonces quiere decir que ya lo tenemos en las costas del Golfo de México. Y esto es muy fácil de entender. Las corrientes que dominan el Golfo de México suben desde la parte central de Sudamérica, normalmente de la zona cercana a Brasil y las Guyanas, y empieza a subir hacia la península de Yucatán, pasa por un estrecho que se forma entre la isla de Cuba y la península de Yucatán, toma mucha velocidad y luego entra al Golfo de México. Y estas corrientes traen sargazo, traen residuos de madera, plantas, y los camarones tienden a pegarse a estos sustratos y las corrientes los mueven, entonces pueden viajar grandes distancias, muchas veces hasta en la misma basura que hay en el mar, ¿no? Además de esta situación, cuando hablamos de un daño al ecosistema, ¿a esto nos referimos, al atacar a otras especies o también en la atmósfera de ellos? ¿Cómo también se vería ese ataque? Sería principalmente por el desplazamiento de otras especies, porque pueden competir mejor por su tamaño y por su posible fácil proliferación contra las especies nativas, y posiblemente, al ser carnívoros, podrían hasta depredar de las especies nativas en sus fases tempranas principalmente, ¿no? que podrían utilizarlos como alimento, pero es algo que habría que investigar de qué se están alimentando. Doctor, y en relación a la temperatura de las aguas, ¿cree que favorece el hecho de que estén con nosotros? Sí, los ecosistemas que tenemos nosotros en el Caribe, en el Golfo de México, si tú generas una banda de temperaturas, podrías encontrar, la prolongas hasta África y Asia, y las mismas temperaturas que tenemos en las costas nosotros, las puedes encontrar en costas africanas y asiáticas. Entonces, se vuelve muy favorable para la especie porque encuentra el ambiente adecuado para su crecimiento, salinidad, temperatura, las condiciones de calidad de agua y obviamente alimento. Aquí también la parte de la producción está muy inquieta en saber de dónde proviene esta especie. Pues no lo sabemos, es una de las cosas que tendríamos que pensar. La especie tiene una distribución muy amplia, desde África hasta Asia, las costas orientales de África y todo Asia, es su rango natural de distribución. Pudo haber llegado introducida a sistemas de cultivo y haberse escapado, o bien pudo haber llegado simplemente en lastres de barcos o en basura que pueda ser movida por corrientes. Es increíble, pero no nos ponemos a pensar cómo se han desplazado muchísimas especies. Es muy probable que haya sido ayudada por la mano del hombre, que con la mayoría de las especies que están apareciendo ahora han sido introducidas porque alguien las trajo. En ocasiones puede ser por ornato. El ejemplo más común lo tenemos con el pez diablo, una especie que originalmente se introdujo como especie de ornato a muchísimos países porque era muy bonito, porque el pececito chiquito va limpiando las peceras, entonces se le dio hasta el nombre del pez intendente, le llamaban, el nombre en inglés es el janitor fish, porque va limpiando las peceras y eran muy bonitos. Pero cuando ese pescadito llega a crecer de este tamaño, pues ya no cabía ni en la pecera, entonces, ¿qué hacemos con él? Mucha gente, por no matar a su mascota,
pues los liberaba en ríos o en lagunas, y ahora tenemos una invasión impresionante a nivel mundial de varias especies del pez armado o pez diablo, como se le decidió nombrar en Tabasco y en general en varios lugares de Centroamérica. También podemos hablar de introducciones para la alimentación. En Tabasco tenemos varios ejemplos. Se introdujo en los años 80 y 70 muchísima tilapia, al grado en que la tilapia ya la encuentra uno en los ecosistemas, prácticamente todos los ecosistemas de la entidad y en muchos estados del país. La carpa, que también fue introducida, los tabasqueños la conocemos como caballito o caballo, y que ahora nos la venden como si fuera una especie de mayor valor, cuando que fue una especie introducida para producción de carne, se liberó en algún momento y ahora está en todos los ecosistemas donde hay agua dulce, ¿no? Pues aquí estaremos muy pendientes, doctor, muy interesante toda esta pues charla, y también saber acerca de esta especie. Aquí seguramente le tendremos esta información. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más información aquí en UJAT Noticias.